Hola, Egunon, buenos días. Voy a intentar explicaros un poco desde dónde hablo, desde las candidaturas de Unidad Popular, y luego explicaros qué es lo que tenemos entre manos, ¿no? Y desde qué perspectiva lo abordamos. Hago un poco de vuelta al pasado, a los orígenes de la candidatura de Unidad Popular. Esto aparece entre 2003 y 2007 y aparece por un análisis de qué tipo de política había alrededor nuestro en un momento que es previo a la crisis institucional actual y a la crisis económica actual, en el cual se había asumido desde los años 80-90, cuando habían desaparecido las grandes organizaciones sociales, vecinales y políticas de calle, y la izquierda había abandonado pues justamente la calle. Se había asumido o había un consenso general en la sociedad de que la política la ejercían unos partidos políticos fundados en su momento, que llevaban 30 años ¿no? dando vueltas en el Parlamento, y que se ejercía sobre todo a través de las instituciones y de la televisión, y que la gente estábamos un poco como ausentes de intervenir de forma organizada en la política con otros esquemas. En ese contexto, para iniciarnos como candidaturas de Unidad Popular, hicimos todo este análisis crítico, intentamos situarnos o poner remedio a cada una de las debilidades o de los errores que pensábamos que se estaban cometiendo y que hacían que la política fuera un ejercicio hecho por profesionales de unos determinados partidos políticos y que toda la población lo asumiera. En ese sentido, las candidaturas de Unidad Popular surgen en los municipios a partir de una estrategia que escribimos en esa época que se llama Municipalismo Popular, y que intentaba tener un modelo de intervención política radicalmente diferente en lo posible, o mientras fuera posible, radicalmente diferente a la de los partidos del sistema, ¿no? Los partidos que en su origen o en sus bases a lo mejor tenían algún tipo de inquietud, pero en su forma de intervenir políticamente eran absolutamente sistémicos, ¿no? Y por tanto ponían muy poco en riesgo cualquier estructura de poder que nos estuviera perjudicando como personas, como pueblo o como clase social, ¿no? En ese sentido, entendíamos que un tercio de nuestra actividad política o de nuestra intervención política debía darse en las instituciones, un tercio, calculábamos más o menos, es decir, teníamos que tener presencia en las instituciones a nivel municipal, intervenir en los debates también políticos que se daban y en la distribución de ingresos y de gasto que se daban en las instituciones, pero que solo tenía que ser un tercio. Otro tercio tenía que dedicarse a la reorganización en la calle del debate público, es decir, la recuperación de lo político y de lo común y de lo público por parte de la gente fuera de las instituciones. Esos son cantidad de movimientos sociales y de plataformas que o solo existían en Barcelona o eran absolutamente mediatizadas por los partidos políticos, construirlas desde el territorio, desde los municipios, desde las plazas, desde las calles, y finalmente un tercio de nuestra actividad como movimiento político tenía que ir a construir instituciones propias, es decir, al margen de la institución oficial del Estado o sus delegaciones de poder en las autonomías o en los municipios, y al margen de la movilización política, que es efímera, ¿no? Que existe, interviene y desaparece. Teníamos que construir instituciones propias que fueran construyendo en nuestro día a día el otro mundo posible por el que teníamos que luchar, ¿no? Que tenían que poner en práctica. Y eso pues, se ha traducido a lo largo del tiempo, todo esto que os digo, pues, en que ahora tenemos 400 concejales, 32 alcaldías, pero también tenemos 200 y pico ateneos populares, que son casas de cultura y de reunión de los movimientos sociales distribuidas por todo el territorio. Solo en Barcelona pues, hay unos 20 ateneos populares, pero en el conjunto del territorio pues hay eso, 200, mueven a miles de personas y miles de socios, y son casa, albergue y proveedores de infraestructura y de estrategias y de conocimientos compartidos para todos los movimientos sociales que se mueven en el territorio, pero también tenemos un tejido cooperativista muy grande en muchos sectores, ¿no? Seguramente en el productivo en el que menos, pero en la provisión de servicios y en la competencia a los grandes monopolios capitalistas ¿no? que produjo el Estado español en los años 90 en la provisión de servicios básicos, ¿no? Agua, luz, comunicaciones, etcétera. Pues ahí tenemos
cooperativas de consumidores muy potentes que tienen una capilaridad en el territorio muy fuerte, fruto en parte de ese movimiento capilar que intentamos construir en los años 2003-2007, que tuvo su mayor proyección, o su salto, digamos, su primer salto cuantitativo. El cualitativo lo trabajamos antes, pues el cuantitativo justamente en 2011. Justamente en 2011, cuando la gente salió a ocupar las plazas, había unas elecciones municipales, si os acordáis, alrededor del movimiento 15M, y recuerdo mucha gente en mi pueblo, abuelos, una abuela, ¿no?, diciendo qué bien que hayáis ocupado las plazas de todo el país, ¿no? Digo, no hemos sido nosotros, dice, pero dicen exactamente lo mismo que vosotros, ¿no? Justamente, ¿no?, una práctica política diferente, un recuperar la calle para el debate público, una inversión de la prioridad y de la jerarquía respecto a la institución, etcétera, etcétera. En ese contexto sacamos 100 concejales, pero inmediatamente después de darse el 15M empezamos una serie de discusiones que las habíamos tenido, de debates que habíamos tenido anteriormente, de si teníamos que todo ese proyecto que estaba funcionando y creciendo en los municipios y a un nivel muy cercano y que estaba produciendo no solo representantes electos, sino muchos otros efectos, ¿no?, o instituciones propias, si teníamos que lanzarlo a nivel del Parlamento de Cataluña. Habíamos tenido ese debate anteriormente, en 2009, porque hubo elecciones en 2010, y entonces hubo un debate nacional de si teníamos que intervenir, y la votación mayoritaria fue que no teníamos suficientemente desplegada lo que nosotros a todo esto le llamamos el contrapoder popular, ¿no? Aquello, cuando antes hablábamos con Pablo Solón, ¿no?, y decía, en el esquema boliviano no hay organizaciones sociales que luego crean un instrumento político de intervención. Bueno, pues nuestras organizaciones sociales no eran organizaciones sociales preexistentes, sino en realidad, en nuestro esquema era los movimientos sociales y el municipalismo. O sea, todo lo que habíamos construido alrededor del municipalismo no tenía que ser unas delegaciones territoriales de un partido político nacional, no tenían nada que ver con eso, aunque tuvieran también una representación electoral, sino tenía que ser y tiene que ser un movimiento, una organización, una estructura popular propia, con necesidades, pensamientos, reflexiones y tiempos, sobre todo tiempos propios, que en todo caso, desde el cual en todo caso se podía proponer una intervención a otra institución, pero que no tenía que ir una cosa supeditada a la otra, ¿no? Y además tenía que servir todo este municipalismo popular para ser contrapoder en todos los debates y en todas, ¿no?, contrapoder a la presencia institucional en otras instituciones, con lo cual se construía todo al revés de lo que habitualmente los partidos políticos parecía que se hubieran construido, ¿no?, que era desde una necesidad de intervención en el Parlamento, un despliegue de delegaciones territoriales sin voz y sin opinión propia, ¿no?, y nosotros lo hicimos al revés. Resulta que entre 2008 más o menos y 2011 en Cataluña de forma muy clara, digamos, aparecen se materializan tres grandes crisis que mucha gente podíamos intuir, o de hecho habíamos repetido, no solo las CUP, sino los movimientos sociales en Barcelona, que son muy potentes en Barcelona y en Cataluña, que habían sido muy potentes en el ciclo de luchas anterior, tres grandes crisis, que era la económico-financiera, la crisis política democrática, es decir, de falta de legitimidad de las instituciones que nos estaban representando, y finalmente la crisis nacional, ¿no?, de entender que vivíamos en un Estado que ni nos tenía en consideración como pueblo ni como sociedad, y que no teníamos ni tan siquiera el autogobierno prometido por el proceso estatutario, ni tan siquiera teníamos ese mínimo para poder decidir autónomamente del Estado español, o de lo que decidiera o no decidiera el Estado español. Tres crisis que además en Cataluña se respondieron por tres grandes oleadas de movilización que de forma muy inteligente y muy, digamos, con bastante inteligencia popular dieron el clavo en las respuestas a esas tres crisis, ¿no? En 2006-2007 empieza a operar una plataforma por el derecho a decidir, ¿no?, que es un conglomerado de 700 asociaciones culturales de municipios, municipales, territoriales, etcétera, que se unen para defender el derecho a decidir de Cataluña frente al debate estatutario, ¿no?, que pretendía impugnar
un debate ejercido por la sociedad y por la clase política catalana y que había obtenido avales mayoritarios en nuestra sociedad y que lo impugnaba, y lo impugnó de hecho 3 veces el Estado español. Empieza con la plataforma por el derecho a decidir y termina convirtiéndose más adelante, pasa por el proceso de las consultas populares por la independencia, donde 555 consultas municipales tuvieron lugar en ciudades como Barcelona, pero también en los municipios pequeños, que permitieron que 900.000 personas ejercieran su derecho a voto en consultas populares sin ningún tipo de validez legal, pero con mucho empeño autoorganizativo o organizativo, y con lo cual toda esa estructura organizativa de las consultas dio lugar a la Asamblea Nacional de Cataluña, que es el mayor actor político en el soberanismo ahora mismo en Cataluña. Pero por otra banda, en 2010 y en 2011, en 2010 y en 2012 tuvimos 2 grandes huelgas generales en el conjunto del Estado español, que en Cataluña fueron especialmente sociales. Es decir, en Cataluña el mundo sindical más o menos lo debéis conocer, el que opera en Cataluña, y tiene bastante poca legitimidad social. La mayoría sindical se estructura alrededor de comisiones obreras y UGT, y en cambio tiene poca legitimidad social cuando, o sea, la debe tener laboral, pero social la tiene poca. Pero esas 2 huelgas fueron tomadas por el movimiento popular en Cataluña, que, como os he dicho, es muy potente y siempre resurge, y surge y resurge, y fueron bastante salvajes, ¿no? Y la de 2012 en concreto, el 14 de noviembre de 2012, se saldó con centenares de detenidos, con escenas que recordaban la Semana Trágica, como siempre. Barcelona siempre recuerda la Semana Trágica de principios de siglo, ¿no? Levantamientos populares al margen de quien ha convocado la huelga, que hace su manifestación más o menos correcta y le supera en número, ¿no?, las manifestaciones populares que se hacen paralelamente a las 2 grandes centrales sindicales. Justamente 14 de noviembre, una semana y pico después, había elecciones otra vez, y es cuando decidimos en esas elecciones concurrir, con lo cual el primer salto lo dimos cuando el 15M, el salto el municipal, el salto al Parlamento lo dimos con 100 y pico compañeros en prisión, fruto de esa huelga general que fue bastante masiva y salvaje y popular en Cataluña. Y entramos con 3 diputados, pero entonces el contexto había cambiado bastante. Ya no estábamos en 2003-2007, ya no teníamos que pelear frente a un sistema que estaba más o menos bien organizado, que lo tenía todo más o menos bien atado y que contra el cual teníamos que pelearnos mucho, ¿no?, para tener espacio, sino que el vuelco se había dado en la sociedad. Me he dejado una tercera ola, ¿no? Eso he dicho, la nacional, la social y la democrática, ¿no? El 15M fue justamente democracia real ya, que era el eslogan que convocaba a la gente a las plazas, ¿no? Era justamente la revuelta contra unas instituciones que no estaban representando, y unos instrumentos oficiales, los partidos políticos del sistema, que no estaban representando ni las voluntades, ¿no?, ni las decisiones de sus teóricos votantes, ¿no? Con lo cual, una falta de legitimidad de esas tres oleadas son esas 3 crisis y esas 3 oleadas de respuesta popular son las que a nosotros nos determinaron a intervenir en el Parlamento de Cataluña, porque entendíamos que lo que se estaba iniciando, esas 3 grandes movilizaciones, estaban iniciando un gran proceso destituyente. Estaban por diferentes flancos, la sociedad catalana estaba destituyendo las instituciones centrales de un régimen autonómico o de un régimen, digamos, español, que en Cataluña se traduce en la autonomía, y que además viene junto con un tipo de economía y con un tipo de régimen económico, ¿no? Estaba destituyendo todo ese conjunto de instituciones, de leyes y de valores que habían ordenado nuestra sociedad desde el final de la transición, con más o menos apoyo o no apoyo popular, ¿no? Pero que las estaban. Entonces, en ese proceso destituyente entendíamos importante que algún tipo de voz entrara en el Parlamento que legitimara, diera más repercusión a ese proceso destituyente, ¿no? Por eso entramos 3 diputados, finalmente. Era la primera vez, aparte de Ciudadanos, del Partido Ciudadanos, que entraba un partido, digamos, nuevo en el Parlamento de Cataluña, y teníamos una misión muy clara, que no era ir construyendo partido, ¿no?, sino que era básicamente, nosotros éramos 3, como además teníamos un partido
partido que era básicamente un no partido, es decir, una estructura horizontal municipalista que funcionaba muy bien en los municipios, pero que cuando convocabas una reunión nacional no venía prácticamente nadie, o venía muy poca gente, porque todo el mundo estaba librando batallas importantísimas en sus municipios, entonces casi que no venía ninguno. Entonces dijimos no vamos a poder mandar 3 diputados respetando sistemas de democracia interna en lo nacional, porque no las tenemos. Todo el mundo nos atribuyó, los medios de comunicación nos atribuyeron que éramos asamblearios, que todo lo decidíamos en asambleas, y nosotros les decimos, os lo habéis inventado, eso lo hacemos en los municipios, pero aún no hemos pensado cómo vamos a gestionar el hecho de tener 170 asambleas a nivel municipal, ¿no? Un montón de concejales y de ateneos y de movimientos populares, de plataformas y de unidades contra el racismo y el fascismo y diferentes movimientos populares que habíamos organizado de forma muy capilar, ¿no? muy federativa, ¿no? ¿Cómo lo vamos a gestionar todo eso para organizarnos a nivel nacional y dar o no órdenes a nuestros 3 diputados? Con lo cual, la consigna fue, os metemos en una nave espacial a 3 astronautas, os vais a la Luna, confiamos plenamente en vosotros, ya nos contaréis cómo os va en la Luna, ya veremos lo que hacéis, ¿no? Hay una cierta, o sea, no, al revés de lo que se pensaban, ¿no? Los medios de comunicación, ¿estos qué son? ¿Un partido, asambleario? Uy, tienen que decidirlo todo, era mentira, ¿no? No decidíamos... David, Isabel y yo no decidíamos nada con la organización. Nada, digamos, estábamos en permanente contacto, pero no había ningún canal oficial donde debatir, aprobar y votar las decisiones que se tomaban. Porque además permanentemente priorizábamos seguir desarrollando y seguir creciendo en el ámbito municipal en esta estrategia municipalismo popular, ¿no? Porque entendíamos que uno de los grandes defectos de cómo se había entendido la política en la época precrisis, digamos, y no tenemos muy claro que se haya superado ese pensamiento, es que lo importante es la gente. No lo importante es la gente con un discurso populista de que dicen todos los partidos políticos cuando se presentan a las elecciones, ¿no? Lo importante sois vosotros, no yo, no, que lo importante es la cultura política de la gente y su capacidad de reacción y de autoorganización. Eso es lo importante, eso es lo que prevalece, ¿no? Lo que supera fases políticas, éxitos o derrotas electorales, lo que salta el ritmo institucional, es la capacidad de una sociedad para tener instituciones propias, organizarse, conciencia de sí misma como motor de cambio, etcétera, al margen de partidos y de instituciones, ¿no? Que no confíe en que un voto vaya a cambiarlo todo, sino que eso sea un instrumento más de un camino que anda esa propia sociedad, ¿no? Bueno, eso es lo que intentábamos. No sé si hemos tenido demasiado éxito, a la vista luego os hablaré un poco críticamente de cómo vemos el panorama político partidista en este momento, pero no sé si hemos tenido mucho éxito, pero esa ha sido nuestra obsesión, ¿no? Con lo cual, tener 3 representantes sabíamos que nos iba a llevar a tener que ir construyendo estructuras nacionales, ¿no? Que tuvieran algún tipo de contacto con la institución, con el Parlamento, pero a nuestro ritmo, ¿no? Que no nos marcara el ritmo a la institución. Ese proceso destituyente en Cataluña y en el resto del Estado puede estar llegando a su fin, el proceso destituyente. De hecho, en la sociedad catalana, y nosotros también hemos participado, hemos intentado pasar a la siguiente fase, que es el proceso constituyente. Es decir, una vez la sociedad ya ha identificado, grosso modo, digamos, las grandes instituciones culpables de la situación, ¿no? Antidemocrática, antisocial en que vivimos, ¿no? Las grandes instituciones, ¿qué propuesta constituyente hay para cambiar de escenario y cambiar justamente de instituciones, ¿no? En Cataluña eso se ha expresado muy fuertemente en el proceso independentista, aunque ha tenido también sus problemas el proceso independentista, pero se ha expresado muy fuertemente en el proceso independentista. Pero en el proceso independentista, y ahora voy a hablar un poco del proceso independentista, que es un poco el título de la charla, ¿no? Pero quería situaros primero en quiénes somos nosotros y entonces vais a deducir también qué dificultades tenemos de intervención política, porque como más veloz vaya el debate nacional y el Parlamento, menos tiempo tenemos nosotros de intervenir en él, ¿no? Porque la escuela de la que venimos y el motor que tenemos detrás pues va a otro ritmo, ¿no? Un poco más lento de lo que requeriría la situación actual. Y tiene un problema, que no es nuevo y es muy viejo, y eso
os voy a volver ahora a 100 años atrás un poco, pero no a ningún hecho en concreto, sino que catalanismo político ha existido desde hace 100 años o 120 años. Nunca ha sido independentista en su mayoría, ha habido corrientes independentistas que lo han planteado en su momento, pero una concepción de la soberanía en Cataluña profundamente social y radicalmente democrática ha estado en el corazón de toda expresión política de la clase obrera en Cataluña. En un sentido o en otro, en un matiz o en otro. Cuando se constituye el republicanismo federal como ideología en Cataluña a finales del siglo XIX por Pi y Margall, desata un montón de corrientes federalistas, republicanistas, que en un sentido u otro aspiran a una cosa que el catalanismo ha aspirado siempre, que es a construir una sociedad radicalmente democrática para uno mismo y contribuir a reformar el Estado español, que es quien tiene la soberanía sobre nosotros. Eso ha sido una constante, que además ha impregnado desde diferentes ideologías, desde la burguesía más progresista en Cataluña hasta el anarquismo catalán, ¿no? O sea, ha sido estoy haciendo unos resúmenes muy grandes, ¿eh? Si hay un historiador aquí, me dirá, hombre, eso es matizable, hay diferentes procesos y tal, pero porque me lo quiero hacer venir bien para llegar a mi conclusión. Claro, eso es básico. No, pero aún así, en el nacionalismo catalán, en lo que podríamos entender como nacionalismo catalán, se han dado también dos grandes paradigmas. El paradigma de la clase trabajadora, que como os he dicho es una constante, que siempre ha intentado tener la máxima soberanía, democracia para uno mismo y también reformar el Estado español en algún tipo de clave federal, no agresiva, comprensiva, solidaria con los pueblos, con la diversidad y con las necesidades de la clase trabajadora, ¿no? Eso, y pivota sobre tres grandes conceptos: soberanía, socialismo y democracia. Esa soberanía, democracia y socialismo es un poco lo que nos inspira a nosotros, ¿no? Es decir, nuestras tres grandes palabras, mientras que la burguesía catalana articuló un nacionalismo conservador muy proveniente de lo religioso, ¿no? Bueno, que os voy a contar, pero basada en tres grandes premisas, ¿no? Lengua, poder y dinero. Lengua, poder y dinero. Si os fijáis, o sea, si analizamos el movimiento independentista ahora mismo, siguen habiendo las dos corrientes, ¿no? Siguen habiendo las dos corrientes. Lengua, poder y dinero es la concepción desde la que los sectores más conservadores del independentismo catalán, al cual se ha sumado, ¿no?, recientemente Convergencia y Unió, pues Convergencia Democrática de Cataluña, con una apuesta muy decidida, sigue defendiendo, ¿no?, que el eje del independentismo en Cataluña es blindar la lengua, ¿no?, digamos, blindar la cultura propia, el sistema lingüístico en Cataluña, blindar la lengua, blindar el poder propio de su burguesía y el poder territorializado en Cataluña y obtener más dinero, ¿no? Lengua, poder y dinero. Mientras que, aunque en la calle ambos seamos independentistas, en la calle o donde sea, porque es un instrumento, la independencia, que coincide en ambas estrategias, hay una parte importante del independentismo, muchas veces sin suficiente voz, sin suficiente articulación política, sin suficiente peso en los medios de comunicación para vencer determinadas batallas, que no solo está representado por la CUP, que es más amplio y que seguramente engloba a la mayor parte de Esquerra Republicana, pero también sectores que no están en ninguno de estos partidos, que pivota y sigue pivotando en torno a soberanía, socialismo, democracia, y que entiende la independencia, o ha entendido también la independencia, como uno de los instrumentos casi indispensables para poder decantar los tres ejes, ¿no?, la soberanía, el socialismo o la justicia social, si le queréis llamar, y la democracia, ¿no? En esa conjunción de todo ha sido la fortaleza del movimiento independentista en Cataluña, pero también puede ser su debilidad. Antes comentábamos, antes de entrar, que si os fijáis desde las elecciones del 27 de septiembre, que son aquellas en que damos el tret de sortida, el tiro de salida, ¿se llama? No, la señal de salida, digamos, el pistoletazo de salida, joder, pistoletazo de salida qué agresivos.
le damos el pistoletazo de salida al momento constituyente, o sea, damos no por terminado, pero por amortizado el momento destituyente, no da para más seguir criticando y desmontando. Alguien tiene que empezar a proponer o se tiene que empezar a buscar una salida antes, porque eso, como decía Joan Fuster, un gran pensador y filósofo y político catalán del País Valencià, decía: la política o la haces tú o te la hacen. Con lo cual, o propones tú el proceso, o sea, el momento constituyente, o te van o se van a constituir otros en tu momento constituyente. El 27 de septiembre lo planteamos como unas elecciones plebiscitarias y constituyentes, y así como en 2011 nos habíamos presentado a la CUP con un eslogan que era "Ho volem tot", lo queremos todo, que surgía del análisis de las tres crisis, ¿no? No nos hagáis elegir entre independencia, justicia social y democracia real, o sea, lo queremos todo, no hemos venido aquí a elegir ni a priorizar. En 2015, en 2015 las elecciones planteadas el 27 de septiembre, constituyentes y plebiscitarias, lo hacemos con un eslogan que en realidad es una palabra ambivalente o polivalente con el que intentamos resumir todo nuestro programa, ¿no? Que es gobernémonos, ¿no? Gobernémonos en términos de soberanía política, de soberanía económica, en términos de independencia del Estado español también, pero gobernémonos también en términos de democracia real, de democracia popular, digamos, de gobernémonos como pueblo, como sociedad, como clase, de gobernémonos, ¿no? Encontramos que es una palabra, en gobernémonos, independencia y proceso constituyente son las tres palabras que utilizamos en 2015 de forma simbólica para expresar lo que queremos hacer. Explicaba antes fuera que desde el 27 de septiembre han pasado muchas cosas y no demasiado positivas. Yo creo que en parte, o creemos algunos que en parte, porque inmediatamente después de las elecciones que se producen en Cataluña se abre un ciclo electoral en España que sitúa el centro, ¿no?, de toda la atención política y mediática en Madrid, ¿no?, y en la hipótesis o en las posibilidades de cambios sustantivos en la gobernanza o en el gobierno en el Estado español, ¿no? Y eso abre de entrada una incógnita, ¿no?, que no podemos cerrar nosotros, que tiene que cerrar el propio ciclo electoral español, pero a la vez paraliza la estrategia independentista, ¿no?, la estrategia constituyente en Cataluña. La paraliza porque es muy diferente un desenlace Podemos-PSOE, como hay encuestas que apuntan que podría matemáticamente, aritméticamente ser, que un desenlace de Partido Popular, ¿no? La estrategia forzosamente tiene que ser muy diferente. Esa paralización del proceso constituyente, es decir, del proceso independentista, lo que ha llevado consigo es básicamente que si tú sumas mayorías muy dispares, ¿no?, con un objetivo común, ¿no?, de abrir un proceso constituyente, pero que actúan desde posiciones muy dispares, si paralizas, ¿no?, la carrera hacia la consecución la paralizas y la mantienes muerta surgen todas las disensiones, ¿no?, surgen todas las obvias y naturales disparidades. Nosotros hemos dicho muchas veces en el Parlamento de Cataluña que lo que nos parecemos Convergencia y la CUP es lo mismo que la duquesa de Alba y el PSOC, ¿no? Es más o menos la misma relación tenemos a nivel ideológico, económico y cultural, ¿no? Con lo cual difícilmente vamos a poder construir nada conjuntamente más allá de aquel punto, ¿no?, en común, aquel momento en común que, como os he dicho, coincide, aún desde la disparidad puramente táctica o estratégicamente, en la independencia de Cataluña. ¿Por qué os he dicho antes? Os he dicho que ahora, no sé cuánto tiempo llevo, pero para enredarme más o no. Vale, muy bien. Pues os había dicho que os haría un poco de crítica al momento político partidista, porque me ha gustado mucho cosas que ha dicho Pablo Solón, que nosotros hemos pensado siempre, que no son nuevas, que tampoco son nuevas para la gente que las está protagonizando, pero que creo que tampoco eran nuevas para el MAS cuando las pensó en su inicio, pero que son como errores previsibles, ¿no?, profecías bueno, que se cumplen en sí mismas, ¿no?, porque ya sabes que va a pasar eso, ¿no? Nosotros hemos puesto mucho énfasis en dos cosas que mucha gente ha llamado prepolíticas, ¿no? No entendéis, vosotros de política no entendéis. Una es en la cultura política, ¿no? La cultura política es una cosa intangible, pero si no la produces,
si no la cultivas, si no cultivas la participación popular de la gente, la autoorganización, ¿no? Siempre hay algo más importante que eso, siempre hay, el contexto político siempre te lleva a ir mucho más rápido que a dedicar tiempo a eso. Si no la cultivas, la gente finalmente es consumidora. Vota, quiere resultados, punto. ¿No? Consumidora, compra, quiere que haya lo que ha comprado. Y eso es un pésimo contrapoder. Pésimo contrapoder. Con eso estás vendido. A corto, a medio y a largo plazo. Con lo cual, mucho énfasis en la cultura política, mucho énfasis en el tipo de organización política. El tipo, la forma organizativa determina en gran parte qué resultado vas a obtener más tarde. También determina los ritmos, y en ese sentido es complicado. En esas dos cosas hemos puesto mucho énfasis y eso mucha gente nos ha dicho eso es prepolítico, eso no es cultura de Estado. Digo, no, justamente no es cultura de Estado, es cultura popular o cultura democrática o cultura de autoorganización o como le queréis llamar. Por eso, si os fijáis, nosotros tenemos una serie de medidas dentro de la CUP que a muchos les parecen un poco drásticas, ¿no? O draconianas. La primera es que los diputados solo podemos estar una legislatura en el Parlamento. Eso ha hecho cosas tan inverosímiles como teniendo el político más bien valorado de Cataluña ya no sea diputado, ¿no? David, Isabel y yo ya no somos diputados. 2 mandatos como mucho en los municipios. Una limitación de sueldo para todos los cargos electos, y ahora vamos a analizar qué cargos electos, de 1.400 euros al mes. ¿Y eso qué significa? Significa que la gente que trabaja en la CUP cobra 1.400 si trabaja jornada completa, que los diputados cobran 1.400, pero que la alcaldesa de Badalona, 265.000 habitantes, cobran 1.400 euros al mes. Y eso tiene su importancia y tiene su riesgo también, pero es una medida tomada justamente para evitar que las condiciones materiales del ejercicio de la representación política, que conlleva sueldos muy elevados, los parlamentarios en el Parlamento de Cataluña, los de Izquierda Unida, los de Podemos, los de todos, cobran 5.000 euros al mes. Me imagino que Podemos ahora ha tomado cartas en el asunto y también tiene me lo imagino, pero hasta que llegamos nosotros, todos los que había en el Esquerra Republicana, todos cobran 5.000 euros al mes y siguen cobrando 5.000 euros al mes, menos te cambia absolutamente la visión de la vida, de lo que es necesario, lo que no es necesario, el hambre que hay o que no hay. Y, por ejemplo, a nosotros nos sorprende mucho, o sea, nuestra cultura a lo mejor es muy radical de turnar, ¿no?, los cargos electos y las caras visibles, de no tener líder y además hacer de no tener líder en una cultura política de refuerzo de la colectividad, no de no tener responsabilidades, sino de reforzar la responsabilidad colectiva. Claro, nos sorprende enormemente y chocan en cultura política enormemente tanto, pues, con todo el respeto y con toda la amistad, pero pues, la catapultación política de Pablo Iglesias, ¿no?, que incluso llegó a poner su cara en las papeletas, o de Ada Colau, nos sorprenden porque chocan, venimos, o sea, con Ada Colau y con muchos venimos de los mismos espacios de lucha, ¿no?, pero a la hora de intervenir en las instituciones, pues unos han tomado una cultura política muy diferente, ¿no?, de la que practicamos en los movimientos sociales, con sus ventajas y con sus riesgos también. Y otra cuestión que es un debate, o sea, en el momento actual tenemos un debate permanente si lo que estamos viviendo ahora es un cambio político o es un cambio de élites políticas. Y eso en qué se... ¿Cuál es la prueba del algodón, ¿no?, de que una cosa va a pasar y la otra no? Es decir, estamos delante de un cambio político, las nuevas fuerzas políticas que han emergido van a poder cambiar políticamente la situación, el Estado, o simplemente van a sustituir las élites preexistentes por nuevas élites, ¿no?, con una ética diferente, con un comportamiento a lo mejor diferente, pero simplemente sustituirlas. Eso a nosotros nos inquieta mucho porque el asalto masivo a las instituciones que se está dando ahora por parte de movimientos populares, hechos electorales, pues por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona lleva 180 personas contratadas de los movimientos sociales, ¿no?, 180 cargos políticos contratados, a veces que conversamos con Podemos, pues
hemos hecho un cálculo de que llevan 2.000 cuadros fichados políticamente y trabajando en las instituciones. Eso nos preocupa enormemente. Es una cuestión que en la CUP nos preocupaba ya hace 10 años y por eso pusimos una serie de medidas que hacen que David Fernández vuelva a estar en los movimientos sociales, no esté en la CUP. O sea, no esté de cargo institucional, y que hacen que renovemos un montón de cuadros políticos territoriales o de movimientos sociales que tenemos, ¿no? o que existen y que pasan por la institución, pero luego vuelven al movimiento social y lo refuerzan. Y nos da cierto miedo la poca precaución que se está tomando en general a la hora de mandar cuadros políticos de los movimientos sociales a las instituciones sin fin, ¿no? O sea, sin misión concreta alguna, sin plazo alguno. Eso nos produce miedo. A lo mejor es un miedo que se tiene que superar, pero y una de las pruebas del algodón es cuando un movimiento político interviene en las instituciones para provocar ¿qué? Para provocar, para ganar y distribuir de forma diferente el mismo presupuesto o subvertir la institución, es decir, crear una institucionalidad nueva. Por eso nosotros intervenimos en el Parlamento de Cataluña con el único propósito, primero, del proceso destituyente y luego del proceso constituyente. No tiene sentido para nosotros participar en la institución si no es para provocar un cambio de sistema. Por eso nos llaman antisistemas, pero en realidad somos pro otro sistema, no somos antisistemas así por definición, sino somos anti su sistema y pro otro sistema. Este es el sentido que tiene para nosotros participar en la institución. El ayuntamiento es diferente, ¿no? Obviamente en el ayuntamiento, pero en realidad no es tan diferente. Ahora que gobernamos 32 municipios, en realidad nos dicen irresponsables porque no... a la CUP, no sois antisistemas, entonces no adquiriréis nunca la responsabilidad de gobernar. Pues nosotros gobernamos 32 ayuntamientos que gobiernan 750.000 personas, a su vez, ¿no? Con lo cual, déu-n'hi-do, que decimos en Cataluña, o sea, está bastante bien la responsabilidad adquirida a la hora de gobernar. Y es en los municipios, desde las últimas elecciones municipales, hemos desplegado un programa propio, digamos, basado en las soberanías. Entendemos que la soberanía no es simplemente una cuestión de independencia sí o no. La soberanía es una cuestión, lo hemos dicho muchas veces, que si no fuéramos catalanes también estaríamos defendiendo. Es el núcleo, el centro del debate político que tendrían que tener o que tenemos que tener las clases populares en el conjunto del Estado español, en el conjunto de Europa. Es decir, la falta de soberanía no decidimos nosotros nada, deciden por nosotros todo el rato instituciones que no han sido elegidas democráticamente. Esa es la cuestión central, con lo cual la soberanía no se construye simplemente obteniendo un marco nacional propio o una nueva constitución. Eso pueden ser instrumentos que ayuden en algunos campos a recuperar soberanía para la gente, a blindarla de la intervención de otras instituciones o de otros mercados, ¿no? o de los mercados financieros, pero la soberanía no se da por un cambio repentino. O sea, no se da simplemente por la independencia, sí o no, de un Estado, porque el Estado español mismo no tiene soberanía, tiene sobre nosotros, pero poca más. No poca más. Para imponerse sobre nosotros tiene mogollón, pero para imponerse sobre ningún agente exterior tiene poquísima, ¿no? Con lo cual las clases populares españolas tienen también pues una falta de instrumentos soberanos enorme para autogobernarse, ¿no? Con lo cual también desde los municipios se tienen que ir recuperando y construyendo espacios de soberanía, ¿no? Y eso esa estrategia de las soberanías desde los municipios que estamos aplicando desde los ayuntamientos, que van desde la apertura de espacios de democracia directa para decisiones municipales hasta la remunicipalización de todos los servicios privatizados y externalizados, ¿no? Remunicipalización para poder gobernarlos desde la esfera democrática. Es todo un programa y además no solo un programa, sino también lo utilizamos como termómetro para saber si estamos gobernando simplemente redistribuyendo presupuesto, que es una forma de gobernar muy cómoda, ¿no? Es la que hacen las izquierdas del régimen. Las izquierdas del régimen lo que hacen es llegar a cualquier institución y modificar la distribución presupuestaria para invertir más, pues, en gasto social, ¿no? Y ya está. Está bien.
pero está bien, pero claro, cuando tu intención no es reproducir el mismo sistema, porque en sí mismo, ¿no?, entraña una falta de soberanía, de instrumentos soberanos para el autogobierno y una desigualdad intrínseca, etcétera, ¿no? Tu objetivo es constituir otra institución, la única política que puedes hacer no es la redistributiva. Tienes que crear espacios de soberanía, nuevas instituciones, ¿no?, otros espacios que faciliten y que vayan recuperando esos espacios de soberanía popular y democrática. Eso es lo que estamos haciendo en los municipios. A nivel del proceso constituyente estamos a la espera de ver cómo se resuelve las elecciones en el Estado español. Tener bastante claro que si gana el Partido Popular en Cataluña en Cataluña vamos a generar un conflicto muy grande. O sea, vamos a llevar al Parlamento seguramente una proclamación de la República a finales de año. No, por varias razones. Una, porque el equilibrio entre Convergencia y CUP no aguanta más. O sea, o se hace algo en breve o esto va a ser una matanza de Texas. Y lo siguiente, porque no estamos dispuestos. O sea, podemos estar dispuestos a muchos debates. Podemos estar dispuestos a debatir si el referéndum por aquí, por allá, lo que sea, pero a que nos gobierne otra vez una minoría política tan minoritaria como el Partido Popular en Cataluña, ¿no?, que obtiene menos votos que la CUP, que somos los antisistemas y los radicales, o sea, que oscila entre el 5 y el 7% de los votos en Cataluña, que nos vuelva a gobernar, con lo que conlleva de miseria social, de imposición antidemocrática, de ataques españolistas, eso no estamos dispuestos, ni aguantando lealtades políticas, ni jurídicas, ni nada, con lo cual, si gobierna el Partido Popular, vamos a finales de año a convertir el Parlamento de Cataluña, bueno, pues a hacer en algún tipo de proclamación que traiga consecuencias jurídicas, las que haga falta, porque no. El esquema más diferente va a ser si gobierna Podemos-PSOE, ¿no? Nosotros nos tememos con todo el cariño, que sí, bueno, con todo el cariño y toda la confianza que tenemos con muchos compañeros de Podemos y con los que hablamos mucho, pero nosotros sabemos perfectamente que Cataluña no es ni prioritaria, ni el derecho a decidir ni el referéndum van a ser ninguna línea roja, y es normal, ¿no? Están construyendo un sujeto político popular en el Estado español que hacía mucho tiempo que había desaparecido en cuanto a intervención política, su última prioridad vamos a ser algo que divide a esta opinión pública, ¿no?, que divide a la opinión pública en España. Con lo cual, sabemos que si gobiernan van a empezar a retorcerse en propuestas de reforma constitucional, de historias raras, que para nada van a responder a la voluntad mayoritaria en Cataluña de abrir un proceso constituyente soberano. Y fijaros que, como os he dicho al principio, que las clases populares catalanas siempre han tenido un leitmotiv basado en soberanía, socialismo y democracia, es decir, en justicia social, en democracia y en voz propia para Cataluña. Nunca nadie ha dicho que si una soberanía efectiva del pueblo catalán tenga que darse en todos los casos fuera del Estado español. O sea, si hubiera un proceso constituyente democrático y soberano en el Estado español que reconociera la soberanía plena democrática para Cataluña, podría darse incluso dentro del Estado español. Aquí el independentismo no crece por vicio, crece porque hay un Estado español que por activa, por A o por B, por activa o por pasiva, es incapaz de entender otro sujeto político en el Estado, ¿no? Y ya termino con eso. Ahora me he puesto criticón, pues... Cuando se lo hemos dicho muchas veces, cuando desde Podemos en el Estado español, hablo de Podemos como la variable de cambio posible, con todo el afecto, pero hablan de plurinacionalidad, hay una cosa que no entienden. Y se fijan en Bolivia, se fijan en Ecuador y dicen, mira, ahí resolvieron, digamos, discursivamente y políticamente la propuesta para resolver, ¿no?, la diversidad lingüística, cultural, etcétera. Nosotros, Cataluña con el Estado español no tiene un problema de plurinacionalidad. Nosotros no reivindicamos que se nos respete hablar en catalán o que no sé, eso fue en su momento o en otro estadio fue un problema, ¿no? Y ahora, no sé, a lo mejor para el resto del Estado español, no sé, a lo mejor la plurinacionalidad es un concepto viable, ¿no?
nosotros tenemos con España un problema de soberanía política, punto, ¿eh? ¿No? De quién decide, de dónde se deciden las cosas, quién las decide, cómo se deciden, y eso es un problema que tiene que ver con el poder político, de quién lo ostenta, si lo ostenta el pueblo catalán o lo ostenta el Estado español. Es un problema de soberanía política y eso no se resuelve con un ministerio de plurinacionalidad, para nada. Nosotros en Cataluña tenemos plurinacionalidad para parar un tren, o sea, Cataluña, y ya termino, porque eso lo tenéis que tener siempre muy presente, Cataluña tenía menos de 2 millones de habitantes al final de la Guerra Civil y tiene 7,5 millones y no follamos tanto los catalanes para nada. No tenemos tantos hijos, o sea, más de... Claro, todo el resto de población, de hecho somos decrecientes, todo el resto de población viene de fuera, con lo cual idiomas que se hablan, culturas y religiones que se practican y todo. En Cataluña tenemos, no un ministerio, no, varios ministerios de plurinacionalidad en Cataluña. Ese no es nuestro problema con España, el de la plurinacionalidad. Ya la tenemos nosotros, la plurinacionalidad. Tenemos un problema de soberanía política. Eso son incapaces de entenderlo. O interesadamente no van a entenderlo. Y eso nos tememos que sea el cuento, ¿no? Si ganan, que se desarrolle. Nada más.